Sí, buenos días. Agradezco en primer lugar la invitación que me ha hecho INACAP y que me permite compartir conocimientos y reflexiones que espero sean útiles y relevantes para ustedes. En realidad llevo ya desde el martes con diferentes grupos compartiendo este conjunto de reflexiones sobre diferentes aspectos focalizados, hoy desde una perspectiva más general, ¿no? Mi intervención va a incidir en algunos elementos nucleares del Congreso, sobre todo desde la perspectiva de la innovación a la investigación, como veréis, y en qué medida eso supone, como se titula el Congreso, transformar la universidad, ¿no? Veréis cómo hay elementos suficientes también para todo lo que es el proyecto de carrera académica y en particular, ¿no?, esa perspectiva que yo voy también a resaltar de académicos, sí, pero académicos de la docencia principalmente y, en fin, desde una perspectiva de propuestas de mejora para la docencia y para la investigación. Espero que sean útiles y, bueno, voy a ir comenzando con los núcleos principales que voy a tratar. Estamos en un mundo complejo, ¿no?, y vivimos en unos tiempos en los cuales, y eso se titula Transformando la Universidad, en los cuales, por ejemplo, necesitamos liderar en ese contexto complejo porque, por una parte, como ahí aparece como un primer factor, se han incrementado la diversificación de tareas que exige, ¿no?, nuevas capacidades y reflexiones. Por otra, como aparece ahí, ¿no?, se ha producido toda una serie de modos nuevos de cómo conducir el cambio, lo que exige unos nuevos modos, como se dice, no de gobierno, que siempre el gobierno es de uno, que dirige a los demás, sino de gobernanza, ¿no? Por otra parte, estamos revisando, ¿no?, lo que han sido hasta ahora las tareas nucleares de la educación superior y sobre todo el creciente peso que la investigación ha tenido en la identidad del profesorado, y no es un tema solo de INACAP, sino de todas las universidades, sobre todo porque las universidades son también y fundamentalmente universidades docentes, ¿no? En fin, todo un conjunto de factores, ¿no? Solo nos importa el performance, lo que puede dar lugar a resultados, la competencia, los rankings, han desequilibrado la docencia y la investigación, y desde esa perspectiva, como ahí señalaba, las universidades, si no se sabe reenfocar bien, las universidades dedicadas fundamentalmente a la docencia estarían en desventaja con la investigación pura. Por eso, y me ha parecido que las autoridades, en particular el vicerrector aquí presente, tienen claro esa idea de cómo hay que entrar en una investigación, pero sin desdeñar, y ahí va a ir también alguna de las líneas de lo que yo voy a hablar, sin desdeñar lo que es la esencia de INACAP como universidad y en los otros niveles igual, que es la enseñanza. Bien, desde esta perspectiva se están dando cambios en el mundo en la gobernanza y en la regulación de la educación, porque, sobre todo, desde una perspectiva, la planificación moderna del cambio, desde una instancia central a las instancias más locales, está dando lugar a una nueva gobernanza en la cual de ese control jerárquico hay que dar capacidad, poder de decisión a las unidades que tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Y desde esa perspectiva se trata entonces de, nunca mejor dicho, confiar en empoderar a ese tipo de unidades para promover desde esa perspectiva el cambio en cada institución, eso sí, sin dejarla solo y con los apoyos oportunos, pero no meramente directivos que pueda tener. En fin, desde esta perspectiva estamos dejando de ser modernos o de la primera modernidad para, como dicen algunos grandes sociólogos, Anthony Giddens o Ulrich Beck,
En esta segunda modernidad tenemos que también tener otros modos de mover las instituciones educativas. Se impone, decía yo ahí, otra política de cambio, ¿no? Y desde esa perspectiva de un gobierno por normas que se apliquen fielmente, se disminuye ese control normativo y a cambio se deja una capacidad de decisión a cada una de las unidades, capacidad de decisión que se medirá más bien no por el principio sino por el final, cómo se ha utilizado esa libertad para conseguir un conjunto de resultados, ¿no? Hemos aprendido que no basta planificar y hay un cierto desengaño con determinar todo, porque al final cada agente va a introducir sus propias perspectivas y sobre todo, como dice un gran autoridad del cambio educativo, Michael Fullan, lo principal, ¿no? Lo importante no se puede mandar, y no se puede mandar porque no se puede cambiar los modos de pensar o de hacer. Bien, junto con esto, y ese es el título de mi ponencia, está la perspectiva de liderar ese cambio educativo, ¿no? Y se está pasando desde las coordenadas de un cambio gestionado, ¿no?, a una perspectiva de crear capacidades para que cada unidad pueda ser protagonista de ese propio cambio, ¿no?, como un medio de generar la mejora escolar. Desde esa perspectiva, desde esa unidad central que manda que cada uno ejecute fielmente, cuando luego, y esta ha sido una cierta crisis, nunca se ha ejecutado fielmente, porque finalmente no tenemos autómatas, sino personas que filtran aquello que, de acuerdo con sus percepciones, conceptos previos, modos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo movilizar desde esta perspectiva en su lugar la capacidad interna de cambio de cada uno de los establecimientos, de los grupos, de las personas que tenemos, para regenerar internamente la educación? Estoy hablando en general por dónde nos movemos cuando queremos liderar y protagonizar en los tiempos que estamos el cambio educativo, en este caso el cambio en INACAP. Por eso habrá un equilibrio siempre inestable, ¿no?, entre lo que hay que presionar y lo que hay que dejar que cada unidad desarrolle, ¿no?, pero siempre teniendo presente, ¿no?, desde esa perspectiva, combinar, como ahí señalaba, los impulsos externos con la capacidad interna de cada centro, de cada unidad, etcétera. Bien, desde esta perspectiva, como ahí señalaba, muchas cosas pueden ser objeto de cambio, y esto es algo que también nos domina hoy en la perspectiva del cambio educativo, pero el liderazgo de los equipos directivos, un liderazgo ejercido de otro modo, es clave cuando queremos conducir a una institución y a un grupo en una determinada dirección. Por eso se ha convertido, y aquí en Chile, no solo a nivel universitario, sino en todos los niveles, ya lleva mucho tiempo hablando, uno de los países que ha acogido más esta perspectiva, el liderazgo se ha convertido en un tema central, ¿no?, en la agenda de innovación y mejora. Si queremos que algo se mueva, tiene que haber no uno, pero sí al menos un equipo, un grupo que mueva a los demás, ¿no? En cierta medida, con un desengaño, y es un tema que yo he tratado mucho, de la reforma educativa y cómo introducir el cambio educativo, un cierto desengaño de las reformas de arriba a abajo ha llevado a la perspectiva de que, en último extremo, esos cambios externos han sido adaptados de modos diferenciales por cada una de las instituciones. Luego reconozcamos el poder de cada institución para que se convierta en clave en esa innovación y mejora. Y si es así, entonces lo que se debe uno plantear es qué deben ejercer esos equipos directivos, qué responsabilidades queremos que tengan y, de acuerdo con eso, qué cambios debemos promover, ¿no?, para que sea posible y se introduzcan las dinámicas de innovación y de mejora. Y entre ellas, cuando desde esta perspectiva adquiere una unidad básica, cada unidad,
cómo promover la capacidad de aprendizaje de cada organización, en este caso de INACAS como conjunto y de cada una de sus sedes en las cuales se imparte. Hubo toda una perspectiva en su momento, que yo me hice eco con ese libro, de los centros, las organizaciones que aprenden, una perspectiva que provenía fundamentalmente del mundo empresarial, las grandes empresas que han aprendido a hacer frente a los retos que tienen y que fue trasladada educativamente, hasta por el propio iniciador de la corriente, Peter Senge, al ámbito educativo. Pero llevado al terreno que nosotros estamos, desde esta perspectiva, cómo construir capacidades, ¿no? Si es que depende de cada unidad, tiene que tener las capacidades para llevarlas a cabo, ¿no? Y desde esa perspectiva, esa construcción de capacidades tiene que pasar, y ahora veréis dónde lo vamos conduciendo, por formas colaborativas de trabajo, aprender unos de otros, de los mejores dentro de cada unidad, compartiendo las experiencias pedagógicas y los modos de hacer y llevar a cabo la enseñanza con otros, ¿no? De modo que desde esa perspectiva sea la base para construir una buena escuela. Y esa construcción de capacidades entonces se da, y está bastante bien estudiado en las organizaciones potentes que han aprendido y que han progresado, a 3 niveles. Un nivel personal, no podemos aprender si no tenemos personas de las que merezca la pena aprender, ¿no? Buenos profesionales, los mejores profesionales, pero eso tiene poco valor para la organización si no se da también un nivel interpersonal, ¿no? Y de ahí el tema de, como después veréis, favorecer todo este tipo de posibilidades de intercambio de las prácticas educativas que desarrollamos y que no queden privatizadas en el aula. Pero no solo a nivel interpersonal, lo que importa al final es que la organización como conjunto crezca, a eso se le llamaba aprendizaje de la organización, ¿no? Vamos a ir en ese marco, vamos a ir conduciendo lo que quiero comunicar, y todo eso no es posible si no hay alguien o grupo, mejor grupo, que mueve a la organización un liderazgo educativo que pueda articular, nunca mejor dicho, las acciones de cada uno o interpersonales con el conjunto de la institución como un proyecto colectivo, ¿no? Hoy, y perdonad porque lo ponga esta imagen en inglés, pero algunos de los principales representantes de la mejora escolar señala que ha habido diferentes fases de cambio de lo que entendemos por mejora, y en esta última, ¿no?, pone desde esa perspectiva construir la capacidad de aprendizaje de la organización por medio de, yo me voy a referir ahora después, a comunidades profesionales de aprendizaje, Professional Learning Communities, y la capacidad de liderazgo conjuntamente con ellas, ¿no? En esa línea vamos a ir de por dónde se mueve hoy las perspectivas más potentes tras los desengaños que hemos tenido del cambio educativo en estos momentos. Bien, entonces el liderazgo, mi conferencia se llamaba también como título el liderazgo se ha convertido en un factor clave de mejora, ¿no? Porque si no hay alguien que induzca al compromiso de los miembros a organizar y aunar en un trabajo colegiado en torno a determinados proyectos comunes, la organización no funciona. Pero la perspectiva de liderazgo que ahora vamos a ver también es otra, porque se va a entender desde una perspectiva de un liderazgo colegiado, compartido, etcétera. Y señalaba incluso que está verificado con datos de que cuando hay un buen liderazgo en una organización, ese liderazgo añade un plus de valor, en este caso de aprendizaje de los alumnos, un plus añadido que puede llegar a en torno a un 25% de, además, lo que cada uno de los profesores o profesoras lograba, ¿no? La organización aprende cuando se da ese tipo de conjunción a través de un liderazgo, y desde esa perspectiva, ¿no?, se aprovechan, señalaba yo ahí, las competencias de los miembros en torno a esa misión que es el encargado, en cierta medida, de a dónde tenemos que ir y compartir esa misión, ¿no? Bien, sobre esto he tratado en diferentes artículos, pero, por ejemplo, en
estos libros últimos, sobre todo lo que nos enseña la investigación, pero los principales órganos que, digamos, se han convertido en marcar las directrices de por dónde debe ir al margen de los buenos investigadores, pero digamos instituciones como la OCDE también lleva años insistiendo en esta mejora, en la importancia de la mejora de la capacidad de liderazgo pedagógico, nunca mejor dicho, liderazgo pedagógico, en instituciones que están para eso, para la enseñanza de la institución, ¿no? Sobre todo mejorar el liderazgo escolar, que se puede encontrar en Internet, o el otro, liderazgo para el siglo XXI, ¿no? Pues señala, como ahí veis, ¿no? Y no lo voy a resaltar, el tema de cómo el liderazgo es un factor crítico para las organizaciones que quieren moverse en torno a una mejora, ¿no? Y ese liderazgo no se juega en mandar, en prescribir, y que, por decirlo así, como decía Peter Senge, el que dirige la tropa lo siga, ¿no? Hoy se mueve desde otra perspectiva y el mover es, como ahora también vamos a ver en línea, estoy dando un marco en el que ahora vamos a ir penetrando, se mueve en crear entornos, contextos innovadores que den lugar desde esa perspectiva y en esos contextos, ¿no?, a que se produzcan procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores, ¿no? No es el que manda, sino el que crea el contexto para que se produzca aquello que queremos que efectivamente suceda, ¿no? No está dedicado a la universidad, sino a todas las instituciones educativas, pero en ese libro que ha tenido un cierto impacto, al menos allí en España, de mejorar el liderazgo escolar. Bueno, como veis ahí en el centro, el liderazgo escolar importa, ¿no?, si queremos mejorar una institución, pero el liderazgo escolar, tal y como lo entendemos hoy, tiene 4 grandes líneas de acción. Una, tener claro cómo entendemos ese tipo de liderazgo, ¿no?, redefinir los roles y las responsabilidades del liderazgo escolar, y es esa perspectiva de una forma, por decirlo así, tradicional de dirigir una organización que queremos sea una organización que aprenda y que se mueva por el conjunto de los miembros, y eso nos lleva a una concepción tan importante hoy de liderazgo distribuido y que lo aleja de concepciones autoritarias o de otro tipo, ¿no? Liderazgo es aquel que distribuye tareas, porque también lo tenemos, y las mejores empresas no educativas también es así, cuando se mueve no es por una sola persona, sino porque esa persona ha sabido redistribuir, ¿no?, situar, empoderar en cada una de esas unidades el que mueva en las tareas específicas. Al mismo tiempo, desde esta perspectiva nos importa desarrollar habilidades y competencias, efectivamente, para un liderazgo escolar efectivo. Y si queremos buenos docentes, los mejores de los mejores deberían ser aquellos que tienen que tener un papel de liderazgo. Por eso hacer del liderazgo una carrera escolar atractiva, que no siempre lo es, y muchas personas pues actúan por obligación, pero no continúan después, ¿no? Bien, pero el liderazgo tal y como hoy lo entendemos, y voy a ir dando pasos, tal y como titulaba ahí, no basta una gestión burocrática o gerencial que se opone al liderazgo. En organizaciones más flexibles nos interesa personas que sean capaces de dar respuestas personalizadas, ¿no?, desde esta perspectiva, que movilicen a la organización para su propia mejora, y de ahí la importancia de ese liderazgo, pero no un liderazgo burocrático, vertical o administrativo, que ha fracasado no en el mundo educativo, sino en las empresas más punteras, que tampoco se dirigen así, sino pedagógico, orientado a, desde esta perspectiva, mejorar los resultados. Un director de cualquier unidad está para lo que está la unidad, y la unidad, en último extremo, no es solo para que funcione cada día, sino para que al final sea más productiva. Y el producto aquí, perdón por la palabra producto, que a veces puede sonar, es que tener cada vez alumnos más capacitados, ¿no? Y un liderazgo que se entiende desde una perspectiva distribuida o compartida, ¿no? Por eso los equipos directivos que mueven a una organización, cada uno al nivel que tiene encargado,
no pueden limitarse a ser meros gestores, ¿no? Y hemos aprendido entonces desde esta perspectiva que sin ser opuestos, pero una cosa es un papel de liderazgo pedagógico y otra la mera gestión. Como ahí señalaba abajo, son complementarias y nadie puede liderar una organización que no funciona mínimamente, ¿no? Porque no tiene un nivel básico de gestión, ¿no? Ahora nos podemos quedar en la mera gestión y sin embargo no moverla en lo que es la esencia misma, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje de aquellos que acuden a ella y los profesores cada vez mejores. Como veis, hay ahí un conjunto de características, ¿verdad? Que cuando hacen cuadro opuesto las cosas no se ponen tan fácilmente, pero en cualquier caso esa perspectiva de mover pedagógicamente a la organización frente a la perspectiva de limitarse a gestionar las tareas administrativas cotidianas, etcétera, ¿no? Y eso es un problema para cada una, ¿no? Ayer hablando con uno de los grupos me decía una directora académica, pues ese tema de cómo le gustaría, pero las ocupaciones diarias, ¿no? De preocuparse por los profesores que tiene a su cargo, pero las ocupaciones, y a veces incluso lo lleva cuando se dirige al centro, pensado me voy a dedicar, pero luego el tiempo, ¿no? Se lo consume esas tareas de gestión, sin olvidar que somos directores de una institución que está para eso y por tanto tenemos que preocuparnos de las mejores enseñanzas y aprendizajes que se den en ella y por tanto de la labor que llevan aquellos encargados como son los profesores y profesoras en cada una de sus aulas. Hoy se entiende el liderazgo pedagógico y es una buena definición de Robinson. Dice él que da sentido y misión común a la organización, uno, porque si no hay sentido y misión, ¿a dónde vamos, no? Segundo, influye en el comportamiento de sus miembros, ¿no? Ese tema de marcar influencia, muy importante, ¿no? Y la influencia se marca a muchos niveles, incluso a veces cuando una persona no ocupa liderazgo, ocupa la posición formal, pero no ejerce influencia, ¿no? Justamente no ejerce liderazgo, ¿no? Y tiene como norte de a dónde la conduce, como ahí dice, a la mejora de la calidad, y esa mejora no es solo una declaración, sino que se tiene que traducir, entendámoslo en el sentido amplio que queramos, en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Por tanto, ejercer un liderazgo es un proceso social, ¿no? En lo cual una persona o grupo, porque el liderazgo no es de una sola persona, ejerce desde esta perspectiva, sabiendo a dónde quiere ir, ¿no? Sobre otras personas, un conjunto de influencias para marcar a todos ellos en torno a una misión, tarea común, porque si cada uno va por su cuenta, entonces la organización como tal no funciona. Marcar, como ahí señalaba, una línea y una meta que cada año o cada cierto tiempo ha de ser reformulada y ejercer esa influencia es clave en el liderazgo pedagógico de cualquier organización educativa. Bien, ya ha salido y no me voy a dedicar mucho, entonces desde esta perspectiva se convierte en clave, y es verdad, a la hora de mejorar una institución educativa, el liderazgo pedagógico, que no se limita solo al que dirige, sino, decimos distribuido o compartido, en mover la organización en sus diferentes niveles, sobre todo por los efectos indirectos que puede tener, ¿no? En la motivación de profesores, en el equipo, en movilizar recursos, en la formación, etcétera, ¿no? Me voy a ir saltando esto. En cierta medida, el que articula la institución, ¿no? Una institución, pues es un conjunto de aulas, con un conjunto de cada una con sus profesores, su horario, ya, pero para que eso esté articulado, porque la gramática básica, las reglas básicas que dominan las instituciones escolares, sean de otros niveles de enseñanza o universitarias, y eso está muy estudiado, pues son en general, incluso porque la propia arquitectura lo da, un conjunto de prácticas docentes, ¿no? Individualistas, cada una en su sala de clase, aislada, y ahora voy a ir en esa dirección con propuestas concretas, ¿no? Privatizadas, ¿no? Y con una responsabilidad no compartida, ¿no? Pues un profesor con uno le va bien a un alumno y con otro le va mal y cada uno
la responsabilidad no es compartida, ¿no? Aun cuando no sea congruente, ¿no? Y desde esa perspectiva, que una organización funcione, nos importa articularla horizontalmente, ¿no? Y desde esas coordenadas el liderazgo, que ya no es tanto vertical, sino para una articulación horizontal, se convierte en clave, ¿no? Para hacer de ella un proyecto conjunto o conjunto. Yo creo que ahora tenéis como meta todo lo que es el modelo educativo, INACAP, y el proyecto y el plan de desarrollo estratégico del 2020, y eso también sirve para dar coherencia, ¿no? Y debería servir para dar coherencia al conjunto de acciones individuales, y que tiene que ser llenado, ¿no? No solo como documento burocrático, y articulado por los diferentes equipos directivos en sus diferentes niveles, ¿no? En el fondo, como vamos a ir viendo después, ahora, en constituir cada centro, cada unidad de enseñanza en una comunidad profesional de aprendizaje, que está derivado de, como antes señalaba, de las organizaciones que aprenden, y de romper esas prácticas individualizadas, fomentando una cultura de colaboración. Bien, hacer de una institución que está para el aprendizaje, organizarla para el aprendizaje, significaría que no se podrá dar lo último de abajo, unos mejores aprendizajes de los estudiantes. Si no se da, y a veces lo olvidamos, el problema se echa abajo y no en medio, ¿no? Si no se da un aprendizaje del profesorado, y para que se dé hay que compartir prácticas, y entonces desde esa perspectiva se rediseña la organización para que haya proyectos compartidos, como ahí aparece, trabajo conjunto, intercambio de experiencias, como se da en cualquier organización. El problema nuestro es que la enseñanza está estructurada, digamos, sus paredes y sus muros, y al tiempo que la propia organización, la hora, el grupo, el aula, mi materia, para que no se dé ese aprendizaje. En cierta medida estamos luchando contra los muros que impiden, y el apoyo que tiene que haber, claro, para no solo intercambio de experiencias, porque si las experiencias no son valiosas o todas no las podemos tener, hace falta de fuera, ¿no? Y a su vez, vinculado a las prácticas, una buena planificación basada en datos de lo que está funcionando, lo que no está funcionando, lo que está mejorando o no está mejorando, y todo eso va vinculado también, sin duda, a procesos a metodología y a procesos eficaces de enseñanza. Bien, entonces nos encontramos, y esta es la perspectiva que hoy hay, de que el liderazgo es un liderazgo centrado, desde esta perspectiva, en el aprendizaje. El núcleo de su acción es la calidad de la enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje. Y aunque es verdad eso, es que no tengo tiempo para eso. Ya, pero perdona, digo, cuando dice cualquier director, dice ya, pero la institución está para eso, y ser un buen director, esta es la perspectiva que está dominando hoy en general en el mundo, es preocuparse fundamental de eso, y poner la gestión, esto también es un tema, a minorar el trabajo de gestión para nosotros, poner la gestión al servicio de eso, porque en cierta medida no es la dirección o el liderazgo el que mejora los aprendizajes de los alumnos, sino el que crea un contexto, y por tanto indirectamente para que eso se dé, ¿no? Voy a pasarme porque quiero ir. Entonces, desde una perspectiva de liderazgo centrado en el aprendizaje, ¿qué puede hacer todo ese conjunto de actividades para que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen los profesores y que reciben los alumnos, ¿no? Su éxito está entonces en mejorar la calidad de la práctica docente. Dijéramos, en cualquier institución educativa, igual en las vuestras, se daban unos niveles de abandono tal, y desde que esa dirección, no por él, sino porque ha colocado los papeles o las piezas de otra manera, entonces se han rebajado, con el tiempo, claro, porque no es automático en tales otros, ¿no? Los líderes, como dice ahí muy bien Richard Elmore, crean entornos, no hacen ellos, sino crean entornos donde los docentes estén dispuestos a compartir su idea, su práctica docente, a someterla, como ahora después voy a ir, al escrutinio de los compañeros, ¿no? El único modo de aprendizaje, ¿no? Y desde esta perspectiva que sean compartidas.
Esto es lo que lleva a que libros muy relevantes que hay hoy, se puede ver fácilmente por el título, unir el liderazgo y el aprendizaje de los estudiantes, o el impacto en este azul del liderazgo escolar en los resultados de los alumnos. Muchas veces decimos a todos los niveles, ya, pero eso no depende de mí, eso depende de cada profesor. Ya, pero si depende de cada profesor no hay unidad coordinada aquí ninguna, ¿no? El tema es cómo puede organizar para que el conjunto de la organización funcione mejor, ¿no? Y en eso, y además en Chile ha sido extendido por Leibus, que ha venido, y por Hoskin, que también ha estado, y por Alma Harris, que también, y que tiene algunos libros publicados en la Fundación Chile y en otros. El liderazgo escolar y el aprendizaje y resultados de los estudiantes, si queremos que mejoren, será porque han mejorado las prácticas que hasta ahora se desarrollaban, y las prácticas solo pueden mejorar o mejoran debido a 3 grandes factores. Uno, las condiciones de trabajo del profesorado, ¿no? Y en esas condiciones de trabajo tiene una responsabilidad grande y puede hacer cómo coloca los papeles, lo organiza, etcétera, el liderazgo escolar. En la motivación y en el compromiso, muy importante, ¿no? Y muchas veces una organización mejor que otra se debe al ambiente que se ha creado, ¿no? De comprometerse con la mejora continua y, sin duda, claro, y tanto, a las propias capacidades que tienen los docentes, que se pueden mejorar por muchos factores, no solo del centro, pero que si hay un intercambio de los mejores a los demás, pues es también un modo, a través de la colaboración, de mejorar esas capacidades, ¿no? Y además entendemos que ese ejercicio del liderazgo hoy día no depende solo. Hubo un tiempo que se hablaba mucho de modelos de liderazgo, todavía hay por ahí escritos modelos de liderazgo, pero los modelos son, digamos, ideales, ¿no? Pero lo que queremos no son modelos ideales o diferenciales, sino que funciona, ¿no? Y desde esta perspectiva hoy nos dirigimos más bien a prácticas de éxito, ¿no? Del liderazgo, ¿no? ¿Qué prácticas entonces de liderazgo crean un contexto, eso, no por lo que él hace, sería insuficiente en unas organizaciones tan grandes, crea un contexto para un mejor trabajo del profesorado y, por tanto, conjuntamente de toda la institución, y eso a su vez tiene que tener alguna repercusión porque si no la mejora que es en aquello que pretende como tal una institución educativa, que es los aprendizajes de los alumnos. Desde esta perspectiva está demostrado que cada institución y cada lugar tiene modos diferenciales para hacerlo, pero hay 4 grandes líneas de prácticas eficaces de mover la mejora de una organización, y es que la organización y el liderazgo, la dirección, tiene que tener claro y establecer unas metas compartidas por los miembros, ¿no? Si no se sabe dónde se quiere ir, entonces desde esa perspectiva no cabe posible mejora, y sobre todo generar, esa es la perspectiva del liderazgo, generar altas expectativas. Las cosas están mal, pero pueden mejorar. Si no, esa es la labor también del líder. Sí, es verdad que tenemos los alumnos que tenemos, que tienen los hándicaps que tienen y tal, pero cabe, ¿no?, hacer actuaciones que mejoren esa organización, actividades, contextos, formas, apoyos pedagógicos que incrementen la profesionalidad del profesorado, porque al final los aprendizajes de los alumnos dependen de cada aula y de cada docente, ¿no? Ampliando esa capacidad de los miembros. Para que se dé así, también hay que introducir cambios en la organización, de modo que se facilite, y por decirlo así, cuando antes hablábamos de romper los muros, que se facilite una cultura de trabajo conjunto, y desde esa perspectiva que sea un modo interno de la organización para los que más saben ejercer de mentores, de expertos con los otros, como hay buenas prácticas y aquí mismo en INACAP, y el liderazgo tiene que supervisar y gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque depender, ese individualismo lleva a que cada uno desarrolla las prácticas como quiere, ¿no? Y a veces, si queremos, la institución tiene que
sobre todo en aquellos casos en los cuales hay graves déficits, supervisar esos procesos de enseñanza, para coordinar el progreso de los alumnos, etcétera. El liderazgo es compartido, es distribuido y en cierta medida, esto es una concepción hoy muy potente y conocida, cada docente debe ser un líder en su aula. No cabe. El que es buen docente es porque es capaz de entusiasmar, implicar, comprometer, motivar a los alumnos en el aprendizaje que se está haciendo, pero a su vez cada docente puede ser líder con los colegas y con los compañeros, ¿no? Desde esa perspectiva, promoviendo, como ahí señalaba, el desarrollo profesional propio y compartiéndolo con los compañeros, con los colegas, ofreciendo apoyo mutuo, como ahora después vamos a ver en propuestas de los que más saben a los otros, en un sentido de compartir las buenas prácticas. Y se habla hoy día del poder que tiene en cualquier organización este liderazgo intermedio, ¿no? No el del director, que a veces incluso no es líder, ¿no? O de la dirección, sino este tipo de liderazgo intermedio que favorece el trabajo en equipo, en colaboración, ¿no? Como un modo privilegiado, ¿no? Para mejorar el trabajo mismo de esa organización. Bien, por eso, y quiero avanzar, no me voy a detener mucho, importa un liderazgo compartido o distribuido, que es lo que hace de esta palabra, en España, en Chile no tanto, pero en España la palabra liderazgo, tal vez por liderazgos políticos en el sentido tradicional que ha habido en los docentes, tiene no es fácilmente aceptado, pero decimos cuidado, liderazgo educativo se entiende hoy de otra manera. Ese no funciona ni fuera ni dentro de las instituciones escolares, se entiende en un sentido compartido o distribuido y por tanto lo acerca más a modos más democráticos, participativos, porque es claro, quien mueve una organización educativa o no educativa no es porque todos lo sigan fielmente, ¿no? Sino porque crea capacidades, contextos y responsables en sus diferentes esferas que son capaces, desde esa perspectiva, de hacerse cargo y de mejorar lo que tienen a su cargo, ¿no? Por eso, el liderazgo no es de alguien, sino de haber creado un sentido de comunidad, ¿no? Con una misión y valores compartidos y que desde esa perspectiva significa haber creado un proceso social de construir consenso, que es lo que dará lugar a, por decirlo así, aquello que se ha acordado, que alguien se encargue de llevarlo a cabo y de supervisarlo, ¿no? Que vertebre la acción educativa, etcétera, ¿no? En cierta medida como resultado de una responsabilidad compartida que da lugar a una tarea colegiada de la misión que tenemos en cada una de las instituciones, de cada una de las unidades o de las sedes, sentido de comunidad. Bien, pues esto nos lleva, veréis, voy a ir conduciendo a entender el liderazgo distribuido en una comunidad profesional de aprendizaje. Es uno de los conceptos más potentes, ¿no? Hoy día en el mundo, y es entender una institución educativa como una comunidad de profesionales, ¿no? Que aprenden unos de otros a hacerlo mejor, y por aprender unos de otros a hacerlo mejor, al final se mejoran los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Por tanto, el liderazgo desde esa perspectiva, en un sentido, y esto es lo que lleva a compartir las prácticas, en un sentido de un liderazgo compartido, distribuido, colectivo, ¿no? Como ahí aparece. Por tanto, un tanto diluido y no solo de un individuo, ¿no? Que si no está él, eso no se ejecuta, etcétera, ¿no? Y eso es lo que es un liderazgo empoderador, porque nos lleva a que los profesores asuman un papel más profesional, ¿no? Con funciones de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos, recogido de esa imagen de una organización que aprende. Bien, entonces se trata de cómo hacer de una institución educativa una comunidad profesional de aprendizaje, que hoy se introduce este término en inglés, Professional Learning Communities, salen millones y millones en Google. Bueno, pues esto es, efectivamente, es una de las estrategias
en las que confiamos más poderosas para mejorar la enseñanza, los fines mismos de una institución educativa, como ahí aparece por parte de uno. Y una comunidad profesional de aprendizaje, pues efectiva, dice, es la que tiene la capacidad de promover y mantener el aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolar, con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos. Fijaros, cuando estamos evaluando a unos determinados grupos o clases y un alumno está bien en todo y en otro está mal, ¿no? Cuando no hay comunidad profesional de aprendizaje, si preguntamos, oye, ¿y cómo lo haces para que con todos nosotros vaya bien y contigo? A veces se salta desde ese individualismo, yo soy dueño de mi clase, aquí no hay quién eres. Cuando desde otra perspectiva, si eso se diera, sería al revés. Preguntaría este profesor que no le va bien, diría, ¿y cómo lo hacéis, no? Porque yo, tal y como lo desarrollo, no me sale. El aprender de otros, ¿no? Esto es lo que significa ese sentido de comunidad natural. Pero para que se dé esa comunidad, siempre luchando contra esa división en grupos, aulas, individualismo, privacidad, etcétera, exige, esto sí sabemos, reestructurar los contextos organizativos para que se produzca ese aprendizaje organizativo de la institución institucional, ¿no? Hablamos de desarrollo institucional, ¿no? Y ese desarrollo institucional, palabra tan bonita, ¿no? Y aquí en vicerrectorado, no se producirá si, digamos, ¿cómo se realiza? Pues se realiza de estas maneras para que no sea solo un lema. Y como veis ahí en esa figura, poner en el centro, azul arriba, el aprendizaje de los alumnos como foco compartido, ¿no? ¿Por qué conmigo, antes decíamos, no funciona, ¿no? Y con vosotros sí, o cómo lo hacéis, etcétera? Porque aquí estamos para ejercer bien la profesión. Y ejercer bien, quiero ser tan buen profesional como vosotros. Y ejercer bien la profesión significa aprender cómo se hace, ¿no? Desde esa perspectiva, cultivar la participación, el liderazgo distribuido no se va a dar. Y para esto nos viene bien lo que decía ayer Alex, si no se rompe por unas relaciones con confianza, ¿no? Y tú quién eres para, cuando esas relaciones son de confianza, ya se ha perdido esa esfera que da lugar a una colaboración para el aprendizaje, una colaboración y todo esto que tiene que estar, cada día somos más conscientes en la mejora, es una mejora basada en evidencia o en datos, yo creo, no, el año pasado y este año, o con este profesor o con aquel, se dan estos niveles y todo eso significa a su vez tener un conjunto de apoyos externos, de facilitadores e incluso aprender de unos centros o de otros, de unas comunidades profesionales a otras, de unas instituciones a otras. Como aquí aparece en un trabajo que yo recogía, ¿no? Hay que tener una visión y unos valores compartidos, si no, no hay comunidad, claro, evidente, y en muchos sitios formamos los profesores de una unidad, pero cada uno va con sus propios, y desde esta perspectiva el sentido comunitario, y no porque exista el sentido comunitario, sino el aprendizaje conjunto de los alumnos, no sucede, ¿no? Todo eso conlleva un desarrollo e intercambio del buen saber y de las prácticas, ese desprivatizar la práctica, una responsabilidad colectiva muy importante, después voy a ir, ¿no? Esto no es mío, solo de mi asignatura o conmigo, sino es de todos, ¿no? Y ese ser de todos es lo que significa aprender de los demás, un sentido de interdependencia profesional, ¿no? Y solo se aprende si hay procesos de indagación reflexiva, ahora después vamos a ver algunos, y todo eso no se da si no se da en un ambiente de confianza, ¿no? Que crea vínculos, como decía ayer Alex, vínculos, compromisos, etcétera, ¿no? Comunes, y no obstante toda comunidad como comunidad tiene sus problemas que tiene que saber agenciarlos, ¿no? Y la comunidad no puede estar encerrada en sí misma, en vuestro caso una unidad con otra, sino tiene que haber una red porque al final nosotros no lo tenemos todo, ni sabemos todo, y tenemos graves déficits, pero podemos aprender de otros que no son solo nuestros compañeros, sino de otros tipos de sedes, comunidades o centros, ¿no?
En fin, todo esto conduce, y es la línea que ahora voy a ir más específica, a visibilizar, que podríamos decir, y compartir la enseñanza, porque una comunidad, como ahí se señala, comienza y se asienta, ¿no?, cuando hay un sentido de responsabilidad compartida. Si no, no hay nada. ¿Y tú quién eres para meterte en cómo yo lo hago?, que dice algunas veces algún docente a otro. Claro, no hay sentido de que yo soy alguien que, como tú, estamos preocupados por lo mismo, ¿no?, que diríamos un sentido de interdependencia profesional, ¿no?, y da lugar a que los colegas del mismo ámbito, grupo, materia, departamento, establecimiento, etcétera, desprivaticen esa práctica, la hagan visible, haya un intercambio, como ahora vamos a ver, etcétera. Y todo ello conduce entonces, ahora vamos a ir viendo propuestas concretas que por parte no son ajenas tampoco a INACAP, como espacios de trabajo compartido, el principal factor de innovación docente que hoy estimamos puede ser, ¿no? Ha sido Lee Shulman, que precisamente ha estado aquí en INACAP y que en gran medida, como me decía el vicerrector, el CIEDU y estos congresos vienen de ideas herederas de Shulman, y ya veis ahí en el título de ese libro que recoge un conjunto de ensayos de su última etapa, más dedicada a la universidad, a la mejora de la docencia a nivel superior, la enseñanza como una propiedad comunitaria, ¿no?, compartir de todo. Y él parte de la perspectiva de si queremos revalorizar la enseñanza, significaría situarla, una cosa es enseñar y otra cosa es investigar, pero situarla al mismo nivel que la investigación, ¿no? Y al mismo nivel que la investigación significa que una investigación encerrada en un cajón y que nadie eso no sirve para nada, ¿no?, ni tiene valor alguno, ni puedes decir incluso que has investigado. Tiene que ser visible, comunicada, diseminada, publicada, ¿no? Al mismo tiempo tiene que ser susceptible de revisión y de crítica, como sucede en la investigación, en los artículos, por los pares, por los colegas, por la comunidad universitaria, ¿no? De ahí ese carácter de compartir que antes hablábamos, abierta también a otros modos de hacer de los colegas, de los compañeros, para su posible mejora, ¿no? Y además, pues, significa una reflexión, una investigación-acción, sin duda, pero no individual, con otros, ¿no? Y todo ello es lo que la convierte en cada una de las unidades en una propiedad comunitaria y cada lugar a un amplio movimiento sobre, que ahora después voy a hablar, sobre la mejora de ser académico de la enseñanza y el aprendizaje. En un artículo que se publicará en el número 2 de la revista trato esto específicamente, como ya se ve ahí en el resumen, pero ahora brevemente voy a moverme en esta línea. El Scholarship of Teaching and Learning significa que la enseñanza, como decía, tomada como forma de investigación, y que dice ahí Shulman en palabras textuales, debería poseer al menos 3 características, y es ser pública, ¿no?, pública para los colegas que tenemos, y también diríamos pública porque la publicamos, ¿no? Antes hablábamos con el vicerrector de alguna de estas ponencias que hay, además de publicarla en cada una de las unidades respectivas y no solo aquí, también algunas de ellas incentivar para que sean públicas, no en el ámbito de INACAP, sino en el ámbito de revistas con un nivel de difusión más grande. Pública, susceptible de revisión, crítica y de evaluación, ¿no?, si no, no hay posibilidad de mejora, y ser accesible para el intercambio y el uso por otros de la comunidad universitaria, ¿no? Por eso necesitamos, como ahora señalaba, hacer público ese trabajo, y desde esa perspectiva que cada unidad docente, las buenas prácticas, el saber hacer, el cómo llevamos la clase, el cómo evaluamos a los alumnos, etcétera, sea una propiedad, nunca mejor dicho, de todos, una propiedad comunitaria, como se titulaba el libro. Bien, esto daría lugar entonces desde esta perspectiva
y es una propuesta, digamos, uniendo todas estas ideas propias, que para que se dé la enseñanza como investigación en esa propiedad comunitaria, primero, por eso lo ponía en verde, superior, tenemos que construir una comunidad profesional de aprendizaje, porque si no se dan ese conjunto de relaciones, de preocupaciones comunes, de propósitos compartidos, etcétera, entonces tampoco se va a compartir la enseñanza como tal, ¿no? Ese, diríamos, hay un contexto actual en el cual se escribe la enseñanza como investigación, y es verdad que la enseñanza como investigación y esa propuesta del scholarship ha dado lugar a todo un conjunto de qué modo de llevarlo a cabo, múltiples congresos y revistas en los cuales se expone, pero hay dos modos que quería aquí destacar congruentes con y que están teniendo congruentes con, no fueron propuestas de Schulman, pero congruentes con la misma línea, porque además las líneas, pues, digamos, son globales, líneas que se entiende que funcionan, y es estudio de la clase, lesson study, que ya me decía el vicerrector cómo se ha tratado de llevar aquí a cabo, y que significa procedente del mundo oriental, Japón y otros países, precisamente ahora cuando con motivo de PISA se ha ido del norte de Europa a Oriente, yo digo como se ha ido la economía, al menos allí en España. ¿Y cómo lo hacen? Pues entre otros, claro, cómo lo hacen tiene muchas formas, ¿no? Y entre otros no somos de Singapur, ni somos de Shanghái, ni digo hay formas, pero una forma de cómo lo hacen es que tienen establecido dentro de lo que es la organización de la enseñanza el estudio de la clase, y es que un colega que se presta y que normalmente merece ser estudiada su clase, pero también puede ser otra, para variarlo, se rediseña en un grupo pequeño como es la clase, se imparte no para los alumnos, sino para los propios colegas, ¿no? Una sesión clínica, vamos, dijéramos, no para entenderlo, se imparte a los demás la critican, la revisan y se replanifica esa propia clase, esa perspectiva de diseñar, hacer, revisar y modificar, ¿no? Que se emplea también en otros, estaría aquí con toda una serie de experiencias que se han sacado de modo de llevarlo a cabo. Por decirlo así, un modo específico de aprender de los colegas, ¿no? Que se diría. Muchas veces llevamos a los profesores a grandes conferencias, tal, y al final sí, ideas muy bonitas, pero mi modo de práctica no tiene. Es que además no puede la conferencia en sí misma cambiar tu propia práctica, porque no se puede poner en tu lugar ese aprender de los compañeros, que además tampoco tiene muy extraño cuando se introduce una nueva máquina, en el mundo empresarial, y cómo lo hacen, ¿no? Y alguien lo hace y los demás miran, aprenden y se ponen en su lugar para hacerlo. Y de modo parecido, Richard Elmore, una persona del ámbito educativo muy relevante y que para mí también lo sigo muy de cerca desde hace mucho tiempo, lo ha llamado instructional round, que se puede traducir como rondas de clase, pero podríamos decir visitas de clase, que además él lo pone similar a las visitas médicas, ¿no? En el que un médico más experto va con otro a ver cómo lo hacen. Y se ponen de acuerdo con un colega que está impartiendo. Ayer era la clase para los propios compañeros, aquí es una clase natural, y esa clase natural se pone de acuerdo con los compañeros, con ese compañero que van a ir a visitarlo, incluso él se lo avisa a los propios alumnos, y observan, toman notas, ven la clase, aprenden de él, y luego hay una sesión clínica para compartir, discutir, etcétera, el cómo lo hacen. Normalmente se entiende, los que tienen establecido, que todo profesor al menos una vez en semestre debe compartir o el estudio de clase o las visitas de clase para aprender de los compañeros a mejorar la propia enseñanza, no solo individual, sino conjunta. Bien, desde esta perspectiva, entonces, es cómo generar un sentido, y tengo en ese trabajo, que como es una revista que justamente la publica INACAL, luego podéis ver más específicamente modos como aparece y también referencias de ir más allá de lo que en el propio texto se dice, ¿no?
Por otra parte, una experiencia, como decíamos, que no es ajena, sino que se ha desarrollado aquí en INACAP. Se trata entonces de cómo crear una comunidad que promueva el aprendizaje profesional docente, porque aquí pues tenéis grandes profesionales en su campo ya, pero aquí no estamos solo como profesionales en el campo, sino que estamos cómo ejercer la docencia. Decía ayer a una directora académica, el problema es hacerle ver que aquí está con otro tipo de identidad, que es la identidad de docente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y de ahí que nos importe ese compartir esas prácticas que se han convertido en el SOP como un importante movimiento a nivel internacional que da lugar también y que promueve revalorizar la docencia poniéndola al mismo nivel que la investigación en las tareas académicas propias de un scholar que a veces se olvida, ¿no? Sobre todo en universidades, como son la mayoría, excepto restos muy pequeños, universidades docentes. Tú eres un scholar, un académico de la investigación, sí, pero la mayoría del tiempo, una gran parte de tu tiempo, eres un scholar de la docencia, ¿no? Precisamente el proyecto que he ido viendo de carrera académica que hay, pues está enfocado fundamentalmente así, ¿no? Queremos una carrera académica o una profesión académica que, sin desdeñar que para ser académico hay que conocer bien y tanto el contenido, pero fundamentalmente una profesión académica que progresa a través de lo que es la misión clave de esta institución, que es la docencia, ¿no? Dijéramos, nunca mejor dicho, un académico docente, una profesión docente, ¿no? Y desde esas coordenadas, además de la enseñanza de una actividad, es objeto de investigación. Y esto del estudio de la lección o de la clase o el compartir experiencias, etcétera, va en esa perspectiva de investigación, acción compartida, ¿no? Y como investigación entonces se extiende en el tiempo más allá de las relaciones que pueda tener con los alumnos, la planificación, etcétera. Es decir, se trata de entender una comunidad de colegas en ese sentido que comparten, critican, contrastan, aprenden unos de otros, etcétera, y que, como decía Schulman, eso lo hacemos en la investigación sin problema. El problema es que no lo hacemos en la enseñanza porque le damos otro estatus, ¿no? Y ese estatus de privacidad, que cualquier investigación, si es privada, es que no existe, sencillamente, ¿no? Una investigación guardada, como decíamos, no tiene valor alguno. Entonces, un aprendizaje profesional docente significa compartir buenas prácticas, nunca mejor dicho, ¿no? Con todo lo que significa esas buenas prácticas, ¿no? Que deben ir unidas a una difusión, a un debate, a los resultados que se obtienen, etcétera, ¿no? Desde esas coordenadas, ¿no? Significa compartir el conocimiento práctico y esa es la clave de, como decía, identificar qué es una buena práctica, documentarla, porque hay que evidenciar por cómo funciona, extenderla, difundirla, diseminarla, etcétera, y esas buenas prácticas, y esta es la perspectiva que tienen los órganos pedagógicos, establecer órganos para contextos, tiempos y espacios, y este es uno también, pero más allá de cada año, en cada una de las unidades, para hacer públicas esas buenas prácticas que den lugar a ese contraste, etcétera, necesario para que sea buena y sobre todo para que la puedan compartir otros. Todo esto, y voy a ir ya terminando, significa, para que no queden palabras bonitas, que a veces lo hacemos, si eso no se daba y queremos que se dé, hay que cambiar los contextos para que sea posible, ¿no? O en cierta medida faciliten, o incluso en algunos casos fuercen las prácticas educativas que deseamos, ¿no? Reconstruir, rediseñar, reestructurar, entonces, lugares y contextos atrapados por la burocracia, entrar y salir de clase, irse pronto contra que se termine, por el trabajo individualista, por toma de decisiones jerárquicas, en lo que importa es hacer lo que está mandado y cumplir las horas que están, por un trabajo más en colaboración, pues no es una, como ahí señalaba, no es una tarea fácil, ¿no? Y entre otros factores, volvemos aquí, se precisa de un liderazgo que transforme esos contextos, ¿no?
de acuerdo con los objetivos pretendidos, ¿no? Cambiando la cultura, esa que hablábamos, docente, ¿no? Por tanto, la propuesta se juega también, y cualquiera que lo sabe. Si algo no se da y quiero que se dé, ¿qué tengo que cambiar para que se dé, ¿no? O para que al menos pueda florecer, por llamarlo de algún modo, las estructuras y contextos que apoyen, promuevan y casi diríamos fuercen las prácticas educativas que deseamos, ¿no? En fin, en un gran texto que ha salido últimamente, yo ponía ahí el inglés porque además del español y el inglés coincide, capital profesional, pone por debajo transformar la enseñanza en cada escuela, en toda escuela. Pues bien, dos personas de las que más saben en el mundo y son reconocidos. Bien, ¿cuál es el modo de transformar la enseñanza en cada? Digamos, ¿qué novedades nos vais a aportar? Y dicen, pues de cada escuela depende del capital profesional con que cuenta, ¿no? El capital profesional son personas, pero ¿qué saben hacer esas personas, no? Pero el problema es que ese capital profesional no es estable. Se puede, esa es la gracia, se puede incrementar. Y dice el capital profesional de buenos docentes, y si no lo son si son buenos, mejor. Pero si no son tan buenos, trabajando juntos en una institución educacional es el principal activo para transformar la enseñanza, ¿no? Sin duda. ¿Cuántas veces hemos creído que una reforma con cambio, que a ver si el gobierno perdona la institución, lo principal es de la propia institución. Eso es desplazar causas cuando están en nosotros mismos. Y de ahí que los líderes potencien el capital profesional, dicen ellos jugando con las palabras, promoviendo el capital social es el intercambio, ¿no? Entre unos y otros, dentro de la escuela, fuera, entre unas instituciones y otras, esto era lo de comunidad profesional, etcétera, ¿no? De sus instituciones mediante un trabajo en equipo y el apoyo de su comunidad. Bien, pues con eso quiero terminar. Muy agradecido por vuestra atención y espero que haya tenido interés. Muchas gracias. Gracias.